Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Señor, bendito seas tú por tu palabra, bendito seas tú por esta cita bíblica que hoy vamos a estudiar. Señor, ayúdame a ser fiel, Señor, fiel a tu palabra, pero sobre todo, Padre, danos a todos corazones, ojos, oídos, para recibir espiritualmente este mensaje. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse todos. Hoy seguimos con la predicación número 20 de esta serie de la fe. Por la fe Rahab. Algunos dicen Rahab, otros dicen Rahab. Yo digo Rahab, pero creo que eso no importa mucho. Hermanos, vemos el ejemplo acá de la fe de Rahab, hermanos. Vemos a una mujer que era ramera, según nos dice acá el texto, y ya vamos a mirar en Josué. Vemos su vida y preservación, hermanos. Preservación de parte de Israel, porque Israel la protegió en ese momento. Y nos muestra, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Si salvó a una prostituta como Rahab, puede salvar a cualquier pecador, hermanos. Su salvación y la de su familia es emblema de la salvación en Cristo por su sangre. Ahí hay un cordón rojo que vamos a mirarlo también. Esta historia, hermanos, está en Josué 2, capítulo 2, y Josué capítulo 6, del 22 al 25. Ya vamos a estudiar eso. Hermanos, miren, la mayoría de comentaristas bíblicos, incluyendo a Matthew Henry, incluyendo a John Hill, incluyendo a Kistemaker, que nosotros nos basamos mucho en ellos, afirman que Rahab era una ramera al momento de recibir a los espías. Uno dice, pues sí, eso es como lo obvio, ¿no es cierto? Era la ramera. Es decir, y ya le digo por qué, porque no todos dicen lo mismo. Es decir, ¿por qué era una ramera? Bueno, primero porque la Biblia lo menciona, dice que era ramera. No menciona que estuviera casada en ese momento. Y al parecer ella después de eso se convierte y organiza su vida y ya se casa con un israelita de la tribu de Judá que se llama Salmón, posteriormente. Pero hermanos, eso es la interpretación normal, la que nosotros creemos, la que todo el mundo cree. Sin embargo, hay otros que dicen que su oficio de ramera fue parte de su vida pasada. Hay unos que dicen, pero se mencionaba como Rahab la ramera porque fue una gran famosa ramera. Dice que se prostituyó en los 40 años en el desierto, pero que ya en ese momento, cuando recibe a los espías, ya estaba casada. ¿No es cierto? Ahora, tiene sentido esta interpretación, porque sí sería extraño, hermanos, que unos israelitas, que Josué haya mandado a gente de su ejército a estar en la casa de una ramera. Sí tiene algo de sentido, hermanos, yo no digo que no, sí tiene sentido eso. Pero hay otros que dicen incluso que ella no era una ramera, sino una vendedora de víveres y alimentos. Algunos judíos interpretan el Targum, o en el Targum interpretan Josué 2:1, que ella era una vendedora de víveres y eso, pero pues esa interpretación sí evidentemente está muy alejada de lo que dicen las escrituras realmente. Mire, le leo lo que dice John Hill. Rahab, esta mujer, fue un ejemplo maravilloso y singular de la gracia libre, soberana, distintiva, poderosa y eficaz de Dios. Al ser ella una mujer, además ramera o prostituta, que surgió de Canaán, una nación pagana, además de eso, se convierte después en una creyente eminente. Dios la salva porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ella creyó que el Dios de los israelitas era el Dios en el cielo y en la tierra. Ya hace esa declaración, que les había dado la tierra de Canaán. Y por fe entonces ella recibió a los espías, los escondió en su casa y los bajó por la muralla para que escaparan. Les hizo jurar en ese momento por el Señor que le mostrarían misericordia a ella y a su familia posteriormente cuando tomaran Jericó. Ellos finalmente, al tomar la ciudad, la salvaron o preservan su vida junto a la de su familia, según la promesa y el juramento que habían hecho. Hay unos que dicen que los dos espías eran Fines y Caleb. Eso realmente no lo podemos saber. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Esto era apenas la introducción.
En el primer capítulo vamos a hablar de Rahab la ramera, En el segundo capítulo vamos a ver a Rahab recibió a los espías. Y en el tercer capítulo, Rahab no pereció. Entonces, hermanos, vamos a ir al primer capítulo, Rahab la ramera. Por la fe, Rahab la ramera, lo dice el apóstol que escribió la carta a los hebreos, Rahab la ramera. Hermanos, miren, John Hill dice, le voy a leer 3 definiciones que dan John Hill, Matthew Henry y Kistemaker, que dicen lo mismo, digamos que sí era una ramera. Son muy breves. Dice John Hill, el uso constante de la palabra ramera en las escrituras, el testimonio de 2 apóstoles, Santiago, que también la menciona como ramera, y el autor de la carta a los hebreos, sea el que la haya escrito, no importa, y el no mencionarse a su esposo e hijos cuando recibió a los espías, confirman la creencia general que ella era una ramera en ese momento. Creo que es contundente. Matthew Henry dice, era cananea y extranjera, y aún así creyó. El poder de la gracia divina se manifiesta considerablemente al obrar sin los medios abundantes de gracia. Era una prostituta que vivía en pecado, hermanos, y la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que ella, muchos dicen que en ese momento ella era dueña de una taberna, dueña además de eso, de un prostíbulo, hermanos. Kistemaker dice, ella fue la antepasada de Jesús, fue un antepasado de Jesús, además está en la genealogía de Cristo, pues creyó en el Dios de Israel, porque la fe no tiene barreras, hermanos. Ella era cananea, pagana, prostituta y además mujer, porque donde sobreabunda el pecado, hermanos, sobreabunda la gracia, hermanos. Mira, hermanos, en Mateo 1 del 5 al 6 vemos que ella está en la genealogía de Cristo, de Jesucristo, nuestro Señor. Menciona que fue madre de Boaz, suegra de Ruth, tatarabuela de David y antepasada de Salomón. Mateo 1, 5 al 6. Le voy a leer. Salmón engendró de Rahab, es decir, era el esposo, a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Mira, está Ruth, está en Boaz. Su hijo y su nuera. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, mira, ahí menciona a David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿No es cierto? Mire, en Ruth, en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento se muestra la genealogía de su esposo Salmón, no Salomón, Salmón, que era hijo de Nazón, un príncipe de Israel. Dice allí en Ruth 4, 20, 21, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Salmón fue el que engendró a Boaz, y aquí no menciona a Ruth, a Rahab, pero en la genealogía de Cristo sí menciona que eran esposos que ella fue la madre de Boaz. Entonces se da por hecho que Salmón y Rahab eran esposos. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces va a estar la genealogía hasta David, y ya sabemos que de esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, Salmón, su esposo, era israelita de la tribu de Judá, hijo del príncipe Nazón, y de su matrimonio nació Boaz, antepasado de David y Salomón. Por tanto, Rahab es de la genealogía de Cristo, hermanos. Tremendo, hermano, en la genealogía de Cristo, una prostituta, hermanos. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. Mira, hermanos, la palabra Rahab se menciona en algunos salmos, pero normalmente tiene que ver con Egipto, la palabra Rahab, normalmente. En el Salmo 87:4, sin embargo, dice que Dios se acordará de Rahab, una gentil cananea, y otras naciones, haciendo alusión a usted y a mí, hermanos, a los gentiles. Dice allí, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro, con Etiopía, nació allí. Aquí está haciendo una profecía del evangelio, de la iglesia, de la extensión a toda tribu, lengua y nación cuando vino Cristo, ¿no es cierto? Se va a acordar del mundo entero, porque el Señor salva de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y menciona aquí a Rahab, muchos relacionándola con Egipto. O
así nos la relacionaban con Egipto, puede ser relacionada también como una cananea, que Dios también salva de allí. Hermanos, mire, pero sin embargo en el Salmo 89:10 se menciona su nombre y en algunos otros salmos, pero simbolizan a Egipto. Todos coinciden en eso. Salmo 89:10 dice: tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Ahí está refiriéndose a Egipto. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Todos coinciden en que ahí se refería a Egipto. Salmo 51:9 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder. Oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab? Ahí evidentemente no era Rahab la ramera, sino haciendo una tipología con los egipcios, que los cortó. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces, hermanos, simboliza Egipto. Todos coinciden en eso cuando la mencionan estos salmos. A Faraón azotados por las plagas, pero en especial la muerte de los primogénitos que mueren en el Mar Rojo, después todo el ejército de Faraón, y después que mueren el ejército de Faraón. Hermanos, miren, entendiendo eso, lo más importante entender es que Rahab, Dios puede salvar de lo vil y de lo menospreciado, hermanos. Miren, vamos a hablar de las rameras en la Biblia, o de las prostitutas en la Biblia, porque la Biblia nos menciona bastante de ellas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mire, hermano, la Biblia evidentemente condena la prostitución, ¿no es cierto? No es que la esté avalando, ¿no? Evidentemente no. Y es parte de la prostitución de los pecados dentro de la inmoralidad sexual. Porque la prostitución, es decir, las prostitutas son rameras, las que practican eso, están haciendo fornicación, están practicando el pecado de la fornicación. Y también promueven el adulterio, porque normalmente los hombres casados van donde las rameras. En el Antiguo Testamento es prohibida esta profesión, es prohibida para los israelitas, dentro de la nación, dentro de la teocracia. Pero, hermanos, es prohibida especialmente entre el pueblo de Israel, hermanos. Mire, Levítico 19:29, hermanos. Dentro de las leyes de santidad y justicia que da allí, se advertía a no contaminar la tierra de Israel con hijas rameras. Dice allí, Levítico 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Hermano, creo que esto es un principio, así no estemos hoy en tiempos del antiguo, así no vivamos en una teocracia. Yo creo que, hermano, hasta los que no son creyentes, no les parece muy agradable que sus hijas sean unas prostitutas, ¿no es cierto? Creo que eso es una profesión realmente vergonzosa. Nadie querría que que una hija le naciera, se convirtiera en una prostituta, ¿no es cierto? Y eso contamina la tierra, hermanos, desafortunadamente. Hermanos, miren, las hijas rameras de los sacerdotes, decía en el Antiguo Testamento, debían ser quemadas. Levítico 21:19. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Dentro de esa teocracia no deberían ser permitidas, hermanos, las rameras. Hermanos, en Deuteronomio 23:17-18 dice que Israel no debe ser refugio para los inmorales. Nos muestra allí. Dice que ni las rameras ni los sodomitas, es decir, así como los de la comunidad LGBTI, debían ser tolerados dentro de Israel. Tampoco los que se lucraban con ellos. Es decir, ¿cómo se llama esa profesión? El proxeneta, ¿no? El proxeneta o la proxeneta. Dice allí, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No, o sea, dentro de la iglesia no puede permitirse eso. Aquí puede llegar alguien con esos pecados, pero debe obviamente que arrepentirse, lo vamos a recibir con amor. Pero no puede seguir practicando eso. Eso es obvio, hermanos. Los debemos llamar al arrepentimiento, que escuchen el evangelio, claro, los acogemos, pero deben arrepentirse. No pueden pretender seguir siendo cristianos, supuestamente, practicando esos pecados. Por eso muchas iglesias terminan haciendo iglesias pro comunidad LGBTI. Entonces, no, vengan acá y siguen en sus pecados. No, eso no es así. Se reciben, pero se les llama al arrepentimiento.
Es obvio, hermanos. Una iglesia santa. Debe buscar la santidad. Dice, les voy a volver a leer completo, Deuteronomio 23, 17 al 18. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. La que se lucra, la prostituta, como el que se lucra de ella, como el proxeneta, ¿no? O la proxeneta. Hermanos, por las rameras, dice la Biblia en Proverbios 6:27, que el hombre se reduce a un simple bocado de pan. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. El hombre, como que si bien el hombre es el que paga, en esos casos, él termina reducido a un pago por una comida, ¿sí me entiende? Como cuando él va y compra cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, dice la Biblia en Proverbios 29:3 que el que frecuenta a las rameras va a disipar todos sus bienes, o disipa por lo menos parte de sus bienes. Proverbios 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Entonces hay hombres que utilizan parte de su dinero a ir a prostíbulos, a burdeles, ¿no es cierto? Están gastando su dinero, está disipando sus bienes. Hay otros que utilizan algo más exclusivo hoy, las mujeres prepago, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, es lo mismo. Por internet también pagan, gracias por recordarme. Pagan, ¿no? Claro que ahorita todo es gratis, ¿no? Aquí estamos hablando de al que los frecuenta, que paga con su dinero, ¿no es cierto? Burdeles, prepago. Los hombres terminan gastando de lo que debería ser para sus esposas y sus hijos y su casa en estas perversiones, hermano. Son adúlteros. O así no sean casados y ganan algo de dinero, también están disipando lo que les llega a sus manos. Hermanos, la Biblia nos muestra en Proverbios 7, del 10 al 12, que las rameras acechan con astucia a los hombres faltos de entendimiento. Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces, hermano, usted lo puede ver en ciertos lugares digamos, de Bogotá, o en ciertos lugares de algunas ciudades o pueblos, ¿no? A ciertas horas del día o de la noche. Están allá, acechando, se están vendiendo. Y cazan el alma, dice allí, del hombre falto de entendimiento. Porque ese hombre se deja llevar por la lujuria y termina en esos lugares. ¿No es cierto? Pero hermano, aquí sí podemos hablar también un poco del internet, ¿no es cierto? Las rameras están acechando por las redes, digámoslo así. Muchísimo, ¿no es cierto? Está a un clic. Y caza el alma del hombre, hermanos. Caza el alma del hombre. Tengamos cuidado, hermanos. Nuestros ojos deben ser puros. Amén. Hermanos, miren, pero también hay mujeres que no practican esta profesión, pero se comportan como rameras. Son mujeres sensuales, coquetas, que se meten con el uno, con el otro, que seducen al uno o al otro. Y si no tienen una profesión, no les pagan por eso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque los que caen, si un hombre cae en eso, es un hombre falto de entendimiento, hermanos. Tengamos muchísimo cuidado, sobre todo nosotros los hombres. Hermanos, miren, en el Nuevo Testamento se advierte al creyente a unirse a una ramera. Dice en 1 Corintios 6, del 15 al 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hermano, cuando usted
tiene relaciones sexuales, si alguien, Dios mío, Dios nos libre a nosotros, pero cuando usted tiene relaciones sexuales, se supone que usted se une a su cuerpo, hermano, es una cosa demasiado íntima. Y cuando usted entrega su cuerpo a una ramera, hermanos, usted se está haciendo una sola carne con ella. Ahí no es solo lo físico, hermano, ahí hay algo mucho espiritual allí. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado, sobre todo los casados, con eso, hermano. Y cualquiera, todos, realmente todos. Hermanos, mire, se advierte mucho en la Biblia contra caer en las garras de este pecado, ¿no es cierto? Hermanos, mire, nosotros no podemos frecuentar, no podemos participar de eso, porque esos caminos van a conducir a la muerte. Debemos apartarnos, hermanos, de todo este tipo de pecados. No solamente ir a una casa de burlet, que seguramente aquí nadie lo hace, ¿sí me entiende? Pero sí de otras maneras. Mira, hermano, debemos apartarnos, como dice Proverbios 7, 26 al 27, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esto puede tener una aplicación espiritual con la ramera espiritual, ahorita ya le cuento. Mira, hermano, segura también, hermano, dice la Biblia en Proverbios 23 del 27 al 28, que abismo profundo y pozo extraño es la ramera. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres prevaricadores. Mira, hermanos, las rameras están ahí para mostrarnos un pecado sexual, literal, espiritual, o sea, sexualmente hablando, pero también, hermanos, para compararnos ese pecado con algo espiritual, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Jerusalén la comparó con una ramera que se había convertido en ramera. Isaías 1, 21 al 23, mire lo que dice. Le está hablando a Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella evitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, hermanos, era una ciudad que se había convertido en infiel, en ramera, hacían injusticia, hacían maldad. Hermanos, no se me distraigan, tranquilos, sigamos acá. Injusticia, hacían maldad, había prevaricación, había robo, había engaño, había falta de misericordia con el huérfano y la viuda. Y Dios dice que se había convertido en ramera esa ciudad fiel. Era fiel y ya no. Miren, en otro lugar, aquí está hablando más de temas civiles, en esto que yo le acabo de leer. Pero por ejemplo, en Ezequiel 16, del 30 al 33, dice que Jerusalén incluso pagó a sus amantes. No le pagaron, ella pagó. Dice, Ezequiel 16, 30 al 33. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga. Mire, dice, no fue igual en esto, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les dan dones, a ellas les pagan, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. No le pagaron, pagó a sus amantes. En Proverbios 7, cuando está hablando del atavío de ramera, dice que ella ha dado sus votos, sacrificios de paz ha ofrecido, ¿no es cierto? Y seduce y como que le da algo al amante también. Hermano, así era Jerusalén en esos tiempos. Así la estaba denunciando. Habían levantado lugares altos, se habían ido tras la idolatría. Un pueblo que se llame pueblo de Dios y termina esto, es verdaderamente una ramera.
Y eso fue lo que le pasó en la historia a la Iglesia Católica Romana, hermanos. Porque ella no es la misma de cuando empezó con el primer papa puntualmente, más o menos en el 590-92, con León I, ¿no es cierto? Se fue prostituyendo, agregando idolatría a lo largo de la historia. ¿No es cierto? Por eso Apocalipsis menciona en el Nuevo Testamento a la gran ramera, que fornica con los reyes y que además ha embriagado al mundo con sus blasfemias y fornicaciones, y que tiene además una sentencia de parte de Dios. Dice ya en Apocalipsis 17, 1 al 2, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, hermanos, miren, yo no sé por qué hoy dicen, seguramente por las citas que le acabo de leer del Antiguo Testamento, que la gran ramera no es Roma papal, sino Jerusalén. No, hermanos. Allá se habían prostituido anteriormente. Y en el Nuevo Testamento nos muestra una radiografía o una tipología de lo que iba a pasar en el Nuevo del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero acá está hablando de una gran Babilonia, que se sienta sobre muchas aguas, que también está en toda tribu, lengua y nación. Jerusalén no, Jerusalén era ya nomás. No era mundial, no era universal. Entonces, hermanos, la gran ramera, llámese Iglesia Católica Romana, y hay que decirlo claramente y no nos tiene que dar miedo. Yo sé que aquí no nos da miedo decirlo, pero al cristianismo hoy sí le da miedo decirlo. Es una ramera, hermanos, porque en el nombre de Cristo prostituye el evangelio, mete idolatría, es un falso cristianismo, eclipsa a Cristo, hay blasfemias. Y hoy no me voy a dedicar a hablar de todas, pero usted las conoce, hermanos. Todas las blasfemias que tiene, comenzando por el papado, sus nombres blasfemos, ¿no es cierto? Y dice que la ramera se sienta sobre la bestia, fornica con los reyes de la tierra, se prostituye. Pero, hermanos, miren, la describe ahí un poquitico más adelante en Apocalipsis 17, del 4 al 7, como la madre de todas las rameras e idolatrías de la tierra. Es decir, hay muchas rameras, pero hay una grande ramera, como decía Alberto Rivera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, cardenales y purpurados, ¿no? Mírenlos, de púrpura y escarlata. Y adornada de oro. No, falta ver al Papa cuando sale allá con todas sus vestiduras. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones cuando celebra la misa, cuando practica el abominable rito de la transustanciación, que nosotros no podemos por eso participar de nada de esas cosas, no podemos entrar a una misa ni participar de nada de eso. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay iglesias cristianas que se prostituyen, se vuelven como rameras, ¿no es cierto? Pero hay una gran ramera, hermano. Hay una madre de todas. Las falsas religiones, yo creo que no las podríamos llamar como tal. Bueno, pueden ser rameras, pero tal vez no adúlteras, porque nunca lo hicieron en el nombre de Cristo. Pero todos aquellos que en el nombre de Cristo se prostituyen, se hacen adúlteras también, ¿no es cierto? Hermanos, pero dice la Biblia que esa ramera será traicionada por el poder político. Eso dice la Biblia. Apocalipsis 17, 16, 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, mire, y la quemarán con fuego. Recuerde que las hijas de los sacerdotes eran quemadas con fuego, ¿no es cierto? Estos tienen un falso sacerdocio, se han prostituido. Dicen que vienen allá del antiguo pacto también, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
Hermanos, esto los comentaristas bíblicos coinciden, y sobre todo los que entendemos esto, el Apocalipsis historicistamente, no como futuro únicamente, sino como algo en la historia. Apocalipsis es la historia desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Que esto especialmente se empieza a cumplir en tiempos de la Reforma Protestante y cuando también aparece el humanismo, hermanos. ¿Por qué? Porque allá los reyes, en la Edad Media fue totalitariamente católica, ¿no es cierto? Papal, casi, sobre todo en Europa, ¿no? Sobre todo en Europa. Los reyes eran católicos y los reinos eran católicos. Pero a partir de la Reforma y también el humanismo, digamos que ayudó a destruirla, no es que uno sea humanista, esos reyes empezaron a rebelar al poder papal. Y como dice aquí, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán por fuego. Eso se empieza a cumplir allá. Se rebelan contra el poder papal. ¿Y qué empiezan a hacer? Los estados laicos, las democracias liberales, las repúblicas, etcétera, etcétera. Eso es un golpe a esa ramera. La aborrecen. Qué bueno, hermano, qué bueno, yo me alegro por eso. Yo prefiero lo que hay hoy, así se haga bastante imperfecto, a lo que había en la Edad Media. Pero ella ya está debilitada, hermanos. Amén. Muy debilitada. Ella no tiene el poder que tenía en la Edad Media. Ella no cambia, pero sí las circunstancias la han debilitado y ella misma se está sumiendo, hermanos. Mire que todo lo que hemos hablado de la fe, sobre todo en los últimos sermones, algo apunta allá, ¿no? Las muchas aguas, Roma. Los muros de Jericó, era la caída de Babilonia. Y ahorita la ramera también. Hermanos, y habrá alabanzas en el cielo con su caída, pues corrompía toda la tierra, dice acá. Apocalipsis 19, 1 al 2. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mire, hermano, le quiero decir algo. Estamos hablando de la ramera, y yo le empecé diciendo que para las rameras hay esperanza, ¿no es cierto? Sin embargo, yo le quiero decir algo. Para Rahab, la ramera, hubo salvación. Para las prostitutas, como para los recaudadores de impuestos, hay esperanza de perdón. Para Israel, ramera, prostituida, hubo juicios, pero también hay promesas de restauración en Cristo y al final de los últimos días. Pero para la ramera, la gran ramera de Babilonia, no hay esperanza, hermanos, porque Roma papal es irreformable. La gente, Dios manda a la gente a salir de allí. Hay una excepción con esta ramera. Con esta ramera no hay esperanza. La única esperanza que usted tiene es salir de ella, pueblo mío. ¿Sí me entiende? Ay, oremos por el Papa a ver si se convierte. No, eso no va a pasar. Ay, a ver si la Iglesia Católica se mejora. No, no va a pasar. Está siendo destruida. Su fin es ser quemada, hermanos. Vamos a ver cayendo esos muros del Vaticano, como cayeron los muros de Jericó. Pero también la vamos a estar viendo quemada en fuego, como dice la palabra de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. Ay, Marco, ¿a usted le falta amor? No, a mí no me falta amor. Esto, la Biblia dice que usted se debe alegrar. El cielo se alegra. Los santos en el cielo se alegran. Los profetas en la tierra deben alegrarse cuando eso suceda. Y yo oro para que eso suceda. Todo lo que la debilite, me alegra, hermano. Todo lo que la debilite. Segundo capítulo. Rahab recibió a los espías. Mira, hermano, dice: por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice Matthew Henry: por fe recibió a los hombres que Josué había enviado a reconocer Jericó. No solo los recibió, sino que los ocultó de sus enemigos que buscaban destruir. Pero ahorita vamos a ver la historia, qué es lo que hace Rahab cuando esconde a los espías israelitas. E hizo una noble confesión de fe. Los comprometió a pactar con ella, que le mostrarían favor a ella y a los suyos cuando Dios les mostrará bondad, y que le darían una señal, un cordón escarlata que debía colgar por la ventana. Los despidió con consejos prudentes y amistosos. Entonces ella
recibió a los espías en paz. Hermanos, vámonos a Josué 2, vamos a recorrer ese capítulo. Voy a tratar de ir un poco rápido, no me voy a detener mucho, pero sí le resalto algunas cosas. Josué capítulo 2, esa es la historia cuando Rahab recibe a los israelitas, a los espías, a los 2 espías en paz. Mira, hermano, nos muestra ya en Josué 2:1 que Josué envía a los espías a Jericó y ellos posan en casa de Rahab. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Mira, aquí lo dice, de una ramera. No dice de una que había sido ramera, sino de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ahí, del versículo 2 al 7, nos muestra que el rey de Jericó manda a decir a Rahab, él se entera que Rahab los recibe, pero le manda a decir a ella que los saquen. Sin embargo, ¿qué hace ella? Los esconde, ¿no es cierto? Leamos. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. El rey de Jericó manda a decirle algo a Rahab, la ramera. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, mire, pero no supe de dónde eran. ¿Qué estaba haciendo Rahab? Encubriéndolos, ¿no es cierto? Y el Señor no condena esto, porque era para proteger a su pueblo. Sí, verso 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres ya salieron, y no sé a dónde han ido. Otra vez los siguen cubriendo. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ella desobedece un mandato de un rey, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese mandato implicaba delatar a unos justos, delatar al pueblo de Dios. Y hermanos, y nosotros no podemos delatarnos al pueblo de Dios, nosotros no podemos delatar al pueblo de Dios, porque si no, ay, es que hay que obedecer a las autoridades civiles, sí, pero cuando no me manda a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Cuando no me manda a desobedecer la palabra de Dios, porque si no seremos como Judas. Judas se entregó, Judas no dijo mentiras, fue y dijo, míralo, allá está. Nosotros no podemos actuar como Judas, hermano. Y tampoco podemos obedecer al César o a cualquier autoridad civil cuando promueva cualquier ley injusta, ¿no es cierto? Un médico no debe practicar un aborto, así la ley lo diga, hermanos. Hoy todo, gracias a Dios, todavía existe la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Un abogado no puede hacer trampa, ¿no es cierto? Y recibir coimas y decir cosas erradas. Básese en lo que dice la ley. Si lo que dice la ley puede defender así sea un delincuente bajo la ley, sin decir mentiras, es un abogado, no lo está haciendo mal, ¿no es cierto? Mira, hermanos, el problema es mentir, decir mentiras, falsear. Ese es el problema. Rahab hace una gran declaración de fe del Dios de Israel, al cual ellos están sirviendo. Miremos la declaración de fe de Rahab en ese momento. Josué 2, del 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire, ella ya conocía, sabía quiénes eran. No estaba escondiendo a cualquiera, es decir, ella sabía quién escondía. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque la iban a tomar Jericó. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Habían conocido los poderosos hechos del Señor delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Mire la declaración
como termina esta parte. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A Cristo, dice la Biblia, que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ella también estaba reconociendo en ese momento, aunque Cristo no había venido, que el Dios de los israelitas, Jehová de los ejércitos, que había sacado con gran despliegue de fuerza y poder a los israelitas allá de Egipto con las plagas, era Dios no solo en Israel, hermanos, sino en el cielo y en toda la tierra, hermanos. Y la tierra, después de que viniera Cristo, iba a empezar a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, hermanos. Kistemaker dice, Rahab creyó en el Dios de Israel, hermanos. Mira, ella dice, yo he oído, yo sé que ese es el Dios arriba en los cielos y la tierra. Aunque aquí en mi tierra, aquí adoren a muchos dioses, ídolos paganos. Ella había oído los reportes del éxodo de Egipto. Ella había oído de la conquista de la tierra al este del Jordán y de la destrucción de los amonitas. Su confesión de fe estaba basada en las obras de Dios. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, como dice el versículo 11. La suya fue una confesión simple, hermanos, pero fundamental. Confió en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero, y que la podría librar de la inminente destrucción de su pueblo y ciudad. Ella en ese momento reconoció al Dios verdadero. Por la fe, hermanos. Por la fe fue salva esa mujer en ese momento. Tremendo, hermanos, tremendo. Porque Dios puede salvar de lo vil y de lo menospreciado. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. Hermanos, sigamos ahí, los versos 12 al 14. Rahab les hace jurar por Dios que le guarden la vida a ella y a su familia después que hayan tomado Jericó. Dice ahí, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella les hace jurar, miren, cuando ustedes tomen Jericó, acuérdense de mí, yo hice misericordia con ustedes, haga misericordia conmigo y con mi familia. Ahí en el versículo 15 al 16, los espías escapan finalmente con la ayuda de Rahab. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, ella vivía en los muros. Acuérdense que yo les expliqué eso, los muros eran tan grandes que ahí habían casas. Y les digo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Rahab nos asustó. Su fe fue hasta el final. Ella había podido en este momento decir, no, venga, paremos, yo mejor los entrego. Su fe fue hasta las últimas consecuencias, hermano. Los espías, versículo 17 al 21, le dicen algo a Rahab en ese momento. Le dicen, mire, nosotros vamos a cumplir ese juramento. Sin embargo, a menos que pasen ciertas cosas, el juramento debe ser roto. Y aquí les aclara. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y es listo, yo juro, pero espérese, hay unas condiciones. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Le está diciendo, mire, ustedes pongan un cordón y quédense allá adentro. Como cuando le digo a los israelitas en la Pascua, ¿no? Antes de cuando la muerte de los primogénitos, marquen con sangre y quédense adentro. ¿No es cierto? Él les dijo, nosotros no respondemos si cuando vengamos, su papá, por ejemplo, está afuera de la casa. Ahí sí lo siento. Tiene que estar adentro. Y yo tampoco, márqueme la casa, porque hay muchas casas
y nos podemos confundir, ¿no es cierto? Entonces márqueme la casa con ese cordón rojo. Sigue diciendo ahí: mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Si alguien de los que está en su casa, nosotros los matamos, ahí sí, nosotros hemos violado ese juramento. Dice el 20, y si tú denunciares nuestro asunto, le dice, hacemos un pacto, pero si usted después nos traiciona, no espere que nosotros cumplamos el juramento. Nosotros quedaremos libres de este asunto, de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hermanos, mire, el hilo escarlata, o el hilo rojo, o el hilo de grana, que es lo mismo, fue la señal para salvar a Rahab y su familia del juicio sobre Jericó. Es un símbolo, hermanos, de redención y de salvación. El color escarlata es asociado con la sangre, ¿no es cierto? El rojo, con la sangre. Como la sangre del Cordero de la Pascua, el Éxodo 12, que ya se los he mencionado, que protegió a los israelitas. Y también, por supuesto, como la sangre roja de nuestro Señor Jesucristo, que salva de la ira venidera, hermanos. Solo de Jesús la sangre, cantábamos, ¿no? Solo de, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, hermanos. Hermanos, los espías finalmente escapan. Ahí en Josué 2, 21 al 24 dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días. Le había dicho, quédense allá y vuelven. Y esto, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, dice Kistemaker, Rahab creyó y dio la bienvenida a los espías en su casa. Con riesgo personal, gran riesgo personal. Los protegió de los soldados del rey que sabían que estaban esos espías en su casa. Y ella aún así los protegió, los encubrió, hermano. Rahab no solo creyó, también puso en acción su fe para ayudar al pueblo de Dios. Y finalmente creyó en Dios al confiar que al momento en que se efectuase el sitio de Jericó, su vida y la de su familia serían protegidas. ¿No es cierto? Su vida y la de su familia. Mira, hermanos, ella protegió al pueblo de Dios. Ella ayudó al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, miremos algo de eso en el Nuevo Testamento, sobre todo. Ayudando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser ayudado. Mira, hermanos, quiero resaltar 3 cosas de esto, de ayudar al pueblo de Dios a propósito de lo de Rahab. Hermanos, mire, lo primero, la verdadera fe se manifiesta en buenas obras. Y eso nos lo muestra Rahab y eso nos lo va a decir después Santiago. Especialmente, escúcheme bien, hacia el pueblo de Dios. Alguien que se diga el pueblo de Dios y aborrece al pueblo de Dios, usted no es del pueblo de Dios. Así de sencillo. ¿No es cierto? Los que persiguen a los cristianos no pueden ser llamados del pueblo de Dios. La Iglesia Católica Romana está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿No es cierto? Esa no es pueblo de Dios. Segundo, la fe se arriesga por la causa de Dios y su pueblo. Un creyente genuino antepone sus intereses a los intereses del pueblo de Dios. Rahab se arriesgó, hermano. Podía morir, podía ser ejecutada, pero ella se arriesgó por causa del pueblo de Dios. Usted y yo debemos arriesgarnos por causa de la iglesia. Ay, es que me puedo ganar problemas. Por el nombre de Cristo, hermano, lo hacemos. Mientras sea bíblico. Tercero, un creyente genuino desea estar en paz con Dios como ella lo quiso, pero también en paz o en comunión con el pueblo de Dios y correr la misma suerte que les toque a ellos, no importa la que sea. Mira, hermanos, ese es el mismo ejemplo, o parecido por lo menos, de las parteras en Egipto, ¿no es cierto? Que arriesgaron su vida para proteger a los niños varones, ¿no es cierto?
Pero las parteras, dice en Éxodo 1:17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Es lo mismo que hizo Rahab con unos espías, porque eran del pueblo de Dios. Las parteras también hacen lo mismo, preservan a los niños israelitas. No obedecen un decreto injusto. Nosotros no podemos obedecer algo que vaya contra las cosas claras que el Señor manda. Los 10 mandamientos, bueno, todo este tipo de cosas, hermano. Leyes injustas, ya le dije, médicos, abogados. Y usted no puede delatar a la iglesia perseguida, hermanos. No podemos hacer como hizo Judas. Ay, es que yo no puedo mentir. Ay, es que hay que obedecer a las autoridades. Sí, pero no a costa de traicionar al pueblo de Dios. Obedecemos al César, a las autoridades civiles, mientras no nos hagan desobedecer al Señor. Pero hay unos que son más obedientes al César que al Señor. Eso es lamentable en la iglesia de Cristo hoy. Eso sí, obedecen toda ley civil, pero muchas leyes de Dios no las obedecen fácilmente, o fácilmente las desobedecen. Hermanos, usted y yo debemos hacer bien a todos, pero especialmente al pueblo de Dios. Como dice Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos ayudar a todo el mundo en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente. Pero hermano, hay una prioridad, el pueblo de Dios. Si a usted le toca escoger entre alguien que no es del pueblo de Dios, que usted igual quiere, y entre el pueblo de Dios, usted debe escoger al pueblo de Dios. Ahora yo hago una excepción acá. Los padres, hermano. Porque la Biblia, dentro de los 10 mandamientos, nos habla de honrar a padre y madre, ¿no es cierto? Y ahí hay una excepción, los padres tienen prioridad, por supuesto. Pero no me hable de su prima, de su hermana, no sé qué, y usted pone por encima a ese tipo de familia que al pueblo de Dios. Una ayuda, un favor, lo que sea, hermanos. Hermanos, por eso el Señor en el juicio de las naciones o en la parábola de las cabras y las ovejas recompensará a los que se apiadaron de su pueblo. En Mateo 25 del 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Después dice el Señor: porque lo que hiciste por alguno de esos pequeños lo hiciste a mí. Por eso hablo en primera persona. Ayudar a la iglesia de Dios es ayudar directamente a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahora, esto no es por obras, por supuesto que no. No. Y mucho menos, como dicen en la iglesia católica las monjitas de la caridad, que esto es simplemente ayudar al pobre y al necesitado, y por eso yo voy a entrar al cielo. Claro, hay que ayudar al pobre y al necesitado, pero esta cita no está hablando del pobre y del necesitado general, sino del pueblo de Dios. Es muy claro que es del pueblo de Dios. Por eso cuando habla en primera persona el Señor, por eso cuando Pablo persigue a los cristianos, les dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo a cristianos, hermanos. Y hermano, y estas personas, por supuesto, terminan convirtiéndose en el pueblo de Dios. Eso le pasó a Rahab la ramera, ¿no? Ayuda al pueblo de Dios y termina convertida en el pueblo de Dios. Los que nos reciben como pueblo de Dios recibirán nuestra paz, dice el Nuevo Testamento en Mateo 10, del 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea o casa donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. En Lucas dice: pase a esta casa, que le diga pase a esta casa. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, en Lucas dice: o hubiere algún hijo de paz, vuestra paz vendrá sobre ella. Dice: o reposará sobre él. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, hermanos, los que nos reciben como pueblo de Dios recibirán la paz del pueblo de Dios, como le pasó a Rahab. Y si no nos reciben,
pues hermano, no van a recibir nuestra paz. Dice la Biblia que nos debemos sacudir el polvo porque van a padecer un juicio. Mateo 10 del 14 al 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿No es cierto? Entonces, hermano, eso no es que a la primera usted se vaya, esto no es para utilizarlo de esa manera, esto no es para decir esto, por supuesto que no, porque la Biblia en otro lado nos dice que hay que persistir con las personas. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero aquí ellos estaban mandando a predicar, vayan a una aldea, vayan a la otra. Aquí, si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Está hablando como en ese contexto, por supuesto, hermano. Sigamos, hermano, tercer capítulo, entonces. Rahab no pereció. Rahab no pereció. Dice, por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Le cito a John Hill que dice esto: los habitantes de Jericó, incrédulos y desobedientes, todos perecieron por la espada, pero Rahab no pereció ni temporal ni eternamente. Tampoco también habla de su familia, pero especialmente Rahab, ¿no? Su salvación, hablando únicamente de Rahab, su salvación temporal fue emblema. Mira, escúcheme bien lo que dice John Hill. Aquí va a definir varias cosas. Su salvación temporal fue emblema de su salvación espiritual. Su recepción de los espías fue emblema del alma que recibe el evangelio y a sus ministros. El que lo recibe, como les estaba leyendo ahorita, nos reciben, escuchan el evangelio. Nuestra paz llega sobre ellos. El hilo de escarlata o rojo colgado fue emblema de la sangre de Cristo, por la cual los pecados, aunque sean como la escarlata, se vuelven blancos como la lana. Y la salvación de toda su familia es emblema de la salvación de todos los elegidos de Dios por Cristo. Hermanos, miren, ahorita vámonos. Rahab salvada por la fe. Vamos a ir a Josué 6, del 22 al 25, hermanos, y vamos a ver que se cumple ese juramento, ese pacto que hicieron los israelitas con ella, de librarla cuando tomaran Jericó. Leamos allá. Josué 6, del 22 al 25. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mira, hermano, la sacan y queman la ciudad, ¿no es cierto? Hermano, por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento: salid de ella, pueblo mío. Usted debe salir de Babilonia, salir de la ramera, porque si no va a recibir sus plagas y va a ser quemado como ella, hermanos. Dice Kinsey Baker: la fe de Rahab triunfó. Sus conciudadanos fueron destruidos, pero ella y su familia sobrevivieron por su fe en el Dios de Israel. Dios le concedió gracia y salvación a una mujer, porque así como dice el Nuevo Testamento, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer. Josué perdonó su vida y la de su familia y la puso fuera del campamento de Israel. Sin embargo, por su fe, fue recibida en ese campamento por los israelitas después. Se casa con Salmón y llega a ser madre de Boz, bisabuelo de David, es decir, antepasado de Cristo. Entonces, hermanos,
La fe de Rahab se mostró con sus obras, como dice Santiago 2:25. Dice Santiago 2:25-26. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todos sabemos que aquí no nos está diciendo que uno por obras es salvo. Está diciendo que la fe viene acompañada de obras. La fe manifiesta esas obras. Un creyente que dice creer en Cristo y no hay frutos dignos de arrepentimiento puede proclamar a Cristo por los cuatro vientos, pero no es salvo si su vida muestra otra cosa. Sus obras, el fruto, todas estas cosas, hermano, su obediencia al Señor. Matthew Henry dice: a pesar de su vida, de la vida de Rahab, que era ramera y al parecer dueña de una taberna, ella creyó en ese momento en la gravedad del pecado y que esa gravedad del pecado no sería obstáculo para la misericordia perdonadora de Dios si ella se arrepentía sinceramente. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces por eso Dios manda en todo lugar, en todo pueblo, en toda nación, en todo sitio, a todo hombre, a toda mujer, que se arrepienta. Por más pecados que tenga, usted puede recibir perdón por medio de Jesucristo. Amén. Puede ser el mayor pecador, como lo fue Rahab, pero puede recibir perdón si se arrepiente y cree en Cristo y crea su evangelio. Amén. Hermanos, Dios salva a los mayores pecadores, hermano. Váyase a Mateo 21, del 28 al 32, y nos muestra en el Nuevo Testamento cómo los publicanos y las rameras iban delante de los fariseos al reino de Dios. Dice allí Mateo 21, 28 al 32, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Mire, no quiero, pero después arrepentido fue. 30, quiero hablar de otro. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Por qué menciona a los fariseos? ¿Por qué menciona a ellos? O a los judíos en general. Porque ellos dijeron: sí, somos del pueblo de Dios. Y después rechazaron a Cristo, hermanos. Dijeron que iban a ir y después no fueron. Pero las rameras, los publicanos, nunca dijeron que iban a ir. Pero finalmente muchos de ellos terminaron yendo. Un publicano, usted sabe. Leví, ¿no? Lucas, sí. Mateo, gracias. Zaqueo, ¿no es cierto? Publicanos. Rameras. Ahí menciona a varias, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento. Hermanos, miren. Los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Mira, hermanos, hay más esperanza normalmente en un hombre libertino, una mujer libertina, un fornicario, un inmoral, un ladrón. Normalmente hay más esperanza en estos que el que está, el religioso, en una falsa religión, me refiero, porque el cristianismo es una religión, pero verdadera. El religioso es una falsa religión, un hombre correcto, una buena persona, un moralista, hermanos. Normalmente hay más facilidad de llegarle a estos. Es más fácil que una persona en una cárcel le reciba a usted el evangelio que en un cóctel de gente divinamente, hermanos. Porque usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para convencer a una ramera que es una pecadora. Usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para decirle a un ladrón que está pecando y que eso es pecado y que está armado.
¿No es cierto? No hay que hacer mucho esfuerzo. Sí hay que decírselo, obvio se lo decimos. Pero entiende más fácilmente. Pero aquel persona, aquel monjita de la caridad, aquel sacerdote, con sus largas vestiduras como eran los fariseos, que usted le diga, mire, las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos, no se lo aceptan fácilmente. Hermanos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Como la mujer inmoral a los pies de Cristo, hermanos. Lucas 7, del 44 al 48, tremendo, hermanos. Una mujer, mire lo que describe el Señor acá. Una mujer inmoral, una prostituta. Todos coinciden en que era esa mujer la que estuvo a los pies del Señor Jesucristo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón el fariseo, ¿no? Ahí habla de Simón el fariseo. Le está hablando a Simón. Y Simón no es que no fuera un creyente, pero hay alguien que no había tenido una vida tan terrible en su pasado. Le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tremendo, hermano. Porque para el Señor no importa su vida pasada. O sea, esto no es para tomarlo ya siendo cristiano. Sí importa mi vida ahorita. El cristiano debe ser santo y debe vivir mejor que el mundo. Eso es obvio. Aquí estamos hablando de que hay esperanza para cualquier pecador, haya cometido los pecados que haya cometido. Mira, hermanos, y el que ha pecado tanto debe entender que si es salvado recibe más gracia que el otro, que aunque también fue perdonado, no pecó tanto como usted. Es más agradecido, como esta mujer. No tiene justicia propia, es más fiel normalmente. Se derrama más ante Cristo, se humilla más ante el Señor. Hermanos, debemos meditar un poco más en nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Tal vez no hayamos, algunos sí, otros no sé, hermanos, como sea. Sin embargo, hermanos, sí nos ha perdonado mucho de todos modos el Señor. Y sí hay que meditar de todos modos en nuestra vida pasada, hermanos. Porque hubo inmoralidad, fornicación, borracheras, robo, vulgaridades, malas palabras, idolatría, vicios, cigarrillos, drogas, mentiras, homosexualismo. ¿Cuántas cosas no pudieron haber en las vidas de nosotros, hermanos? Hermanos, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Otra sí se la voy a leer completa. Romanos 5, del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermanos. El Señor puede perdonar todo pecado, hermanos. Amén. La Biblia dice que el único pecado que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se hace de aquellos que se dicen que son pueblo de Dios y no lo son, y lo hacen con conocimiento, hermanos. Blasfema, la apostasía tiene que ver con ese pecado, y era el pecado de los fariseos. Es el mismo pecado de Roma papal, hermanos. Hermanos, Pablo se consideraba el peor de los pecadores, pero recibió misericordia. Mire que Pablo era fariseo de fariseo, y Pablo hizo un ejercicio seguramente mental, y dijo: yo en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, no sé qué. Pero Pablo no se quedó con eso. Pablo indagó como deberíamos indagar usted y yo. Así no, de pronto no hubiéramos estado en la peor de los peores, violadores, lo que haya sido, hermano. Pero Pablo indagó
indagó y se dio cuenta que era el peor de los pecadores aún cuando era fariseo e irreprensible. 1 Timoteo 1, 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo empezó a indagar que era un hombre odiador, asesino, despreciador del pueblo de Dios, y que además tenía una justicia propia, mejor dicho, increíble, más gracia, porque el Señor había dicho anteriormente que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban delante de ellos al reino de los cielos, y sin embargo se apiadó de Pablo. Por eso Pablo fue tan agradecido, hermanos. Pablo se consideraba indigno, que había perseguido a la iglesia, pero Dios le concedió gracia. 1 Corintios 15, del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se comparaba con Pedro, con Juan, y decía, no, hermano, yo soy peor que todos ustedes, fui peor que todos ustedes, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice, yo la perseguí, ese es el pecado más terrible. Miren que él ni siquiera fue como Rahab, él hizo lo contrario a Rahab. Él era como aquellos soldados que venían persiguiendo a los que Rahab estaba escondiendo. Pero dice Pablo, él entendía que ese pecado era terriblemente grave, hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice, mire, usted puede verme, yo he hecho muchas cosas por el Evangelio. El Evangelio se está extendiendo por todo el Imperio Romano, por toda Asia. Pero ¿sabe qué? No yo, la gracia de Dios en mí. Como cuando Lutero dice en la Reforma, no, yo no hice nada, fue la palabra hizo todo. Pablo se consideraba el menor de todos los santos, no solo de los apóstoles, sino menor de todos los santos. Pero fue llamado a anunciar el bendito Evangelio de Cristo. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, mire, Pablo no estaba diciendo que él a partir de ahí era el peor pecador, no. Él habla en pasado. Dios me recibió a misericordia y aún así, instrumento escogido en las manos de Dios soy. Hermanos, Dios vino por pecadores. Y Dios vino especialmente por los pecadores. Lucas 5, del 30 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué le dice eso a los fariseos? Porque se creían sanos. Yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Dios me va a juzgar por mis obras y mis obras son mejores que mis malas obras. Usted es alguien que se cree sano, usted no necesita un médico. Bueno, yo vine fue por los enfermos, por los que reconocen su inmundicia, por los que reconocen que son pecadores, porque Él viene a llamar no viene a llamar a justos, aquellos que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo murió fue por pecadores, hermanos, por pecadores como usted y como yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el bendito evangelio, hermano. El bendito evangelio es para los enfermos espiritualmente, los leprosos espirituales, para eso. Y aún nos queda parte de eso, por supuesto, ¿no es cierto? Y debemos seguir siendo limpiados de toda inmundicia, hermanos. Entonces, hermano, ¿qué nos muestra lo de Rahab? Que hay esperanza para cualquier pecador. Hay esperanza para el inmoral, para el fornicario, para el borracho, para el ladrón, para el pagano y aún para el idólatra. ¿No es cierto? Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Amamos a los católicos, que se conviertan a Cristo, hermano. Amamos a todos los que están en falsas religiones, pero se deben convertir a Cristo, porque si no van a ser quemados por fuego
en el juicio. La Biblia habla de un infierno eterno. Hermanos, aquí hubo unos desobedientes. Rahab fue desobediente. Al usar la palabra desobediente, dice Kistemaker, pone a la gente de Jericó al mismo nivel que los israelitas rebeldes que perecieron en el desierto. Porque la incredulidad desemboca en la desobediencia, la fe en la obediencia, como Rahab por sus obras se mostraba su fe. Los israelitas en el desierto fueron desobedientes, es símbolo de la apostasía. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, quedaron postrados en el desierto, fueron desobedientes. Dios nos guarde de quedar a mitad de camino, hermanos. Porque dice que Rahab no pereció con los desobedientes, sino que fue librada. Hermanos, los judíos en tiempos de Cristo tropezaron y fueron desobedientes a la palabra. Dice 1 de Pedro 2, del 7 al 8. Dice, pero para los que no creen, y está hablando a los judíos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Te puede estar acá, te puede escuchar el evangelio semana tras semana, día tras día, pero si usted queda a mitad de camino, va a perecer con todos ellos, como los desobedientes, va a ser quemado en el infierno. Y por la eternidad usted sabe que no se va a consumir, ¿no? Porque es donde el fuego nunca se apaga. No es que se queme y se acabó. Usted sabe que bíblicamente el infierno es para siempre. El lago que arde con fuego y azufre. De hecho, el infierno pasa después a ser el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, en el diluvio, la gran mayoría desobedeció la voz de Cristo por medio de Noé, ¿no es cierto? 1 de Pedro 3, 19 a 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, si usted oye el evangelio de Cristo como en aquellos tiempos, a través de Noé, Cristo fue y predicó allá, no Cristo en persona, pero sí a través de Noé. Noé en su ministerio pregonero de justicia, y no escucha que viene un diluvio, no escucha que viene la ira de Dios como en esos momentos, venía el diluvio. Bueno, va a perecer, va a ser llevado por las aguas, hundido, arrojado, quemado. Entonces, así como ellos, si usted no escucha la voz de Cristo por medio de los profetas, por medio del Antiguo, el Nuevo Testamento, por medio de los pastores, por medio de cualquier persona que le haya predicado, bueno, espere ese diluvio de la ira de Dios en el día de su muerte o en el día que Cristo vuelva. El Señor juzgará eternamente a los que persiguieron y no se apiadaron de su pueblo. Mire, mire, métase con la iglesia de Dios, como yo siempre le digo. Y por eso al papado le tiene una sentencia tremenda, hermanos, tremenda. Dice que así como ella ha dado, darle el doble. No va a recibir lo mismo, sino peor, hermanos, de lo que hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Los gobiernos que persiguen a la iglesia, hermanos, le van a venir juicios a esos gobernantes. Les van a venir juicios mayores. Sí, hay otros que no los persiguen y no se arrepienten. También se van a ser condenados, pero peor los que persiguieron a la iglesia. Hermanos, Rahab, para cerrar, confirma que Cristo vino a salvar a los pecadores peores, a los peores y más grandes pecadores. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El evangelio nos derriba, hermanos. Hermano, el evangelio hace que usted no tenga nada de qué gloriarse. En cambio, las falsas religiones
le hacen al hombre sentirse orgulloso. En cambio el Evangelio nos dice, mire, usted es de lo vil y de lo menospreciado. Usted no merece salvación, pero yo le concedí gracia. El Señor, hermanos, nos dio un corazón como el de aquella ramera, que escuchó de aquel que hizo secar las aguas del mar rojo, que destruyó a Sehón y a Og, rey de Basán y rey de Amorreo. Y que como Rahab tiemble nuestro corazón delante del Señor. Que como esta mujer podamos creer y confesar con fe, como ella lo hizo, que Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. E imploremos misericordia para nuestras almas y la de nuestras familias, hermanos. Thomas Brooks dijo, un puritano, donde el cordón rojo era visto, el destructor debía pasar de largo. Así también, donde la sangre de Cristo es hallada por la fe, el juicio no puede entrar, hermanos. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en la sangre del Redentor. Amigos también, amigos. Aseguremos nuestra confianza en aquel que derramó su sangre para perdonar toda nuestra maldad. Solo su sangre puede librarnos de la ira venidera. Solo en Cristo podemos hallar perdón de pecados, salvación y gracia para el oportuno socorro. Amigo, pecador, porque todos somos pecadores, pero usted pecador que no se ha entregado a Cristo, así como Rahab, también puede haber perdón para usted. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. Si usted en realidad ve su maldad, indignidad, estado de condenación, usted tiene una gran esperanza. Corra a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y mire lo que Él hizo en la cruz del Calvario para nuestro perdón. El Señor es poderoso para salvar, porque Él no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Rahab, una vil pecadora, confió en el Señor, hermanos. Recibió la recompensa eterna. Y hoy su nombre, hermanos, bendito, yace entre los héroes de la fe, hermanos. Para que el pecador más indigno no pierda la esperanza, hermanos. Thomas Watson dijo, la fe puso a Rahab en la misma lista donde están los patriarcas. Así Dios muestra que la gracia puede levantar al pecador más bajo hasta la compañía de los santos. Imagínese, hermano, imagínese, está el mismo, lo puso en la misma lista de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Gedeón, de todos estos grandes hombres. Está en la misma lista, hermanos. Tremendo, hermanos. Bueno, usted y yo también de alguna manera haceremos parte de esa lista, hermanos. Hebreos 11 termina diciendo que para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. El último sermón tiene que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios, hermanos, finalmente. ¿No es cierto? Usted y yo estamos en el libro de la vida si somos verdaderamente creyentes. De alguna manera somos algo de héroes de la fe, no como ellos, yo sé que no. Nos falta mucho, pero de alguna manera estamos allí. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude, porque por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bendito seas tú, Señor, obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor. Perdónanos, Señor. Si ya somos salvos, Señor, pues quita de nosotros toda justicia propia y que recordemos de dónde nos has traído, Señor, que no merecíamos. Por favor, Señor. Padre, pero cualquier persona que escuche este mensaje, que no haya ido a ti, que entienda que tiene esperanza, porque tú viniste por pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Tú viniste por los enfermos, por los leprosos espirituales, por los indignos, por lo vil y lo menospreciado, como hiciste con Rahab. Señor, ruego para que cualquiera que escuche este sermón y que no sea salvo, llegue a ti, Señor, o por lo menos tú obres en algo en este mensaje, Señor, para que a través de este y muchas cosas más que pudieran escuchar, sean salvos. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.